C9N País. Y visiblemente es muy utilizado el cajero automático ubicado en esta ciudad. Es el único que se encuentra en esta ciudad. ¿No pudieron dialogar ustedes de qué banco sería este cajero? Según encargado de los guardias de seguridad, es de Sudamérica. De la mañana con 3 minutos, 20 grados la actual temperatura. Gracias por atendernos. Estamos iniciando la edición de viernes con violencia. Lastimosamente tenemos que hablar de la tremenda inseguridad y de los delincuentes que están haciendo de las suyas por todos lados como una especie de despedida para este gobierno. Hola Rodri, ¿cómo estás? Buen día Luis, buen día también para todos los televidentes. Bueno, millonario el robo que realizaron estas personas. Arrancaron literalmente el cajero automático que justamente se encuentra en esa localidad. Muchos puntos que hablar, que mencionar, porque estamos hablando de que este cajero se encuentra a escasos metros de la comisaría local. Habían 3 guardias de seguridad también custodiando esta zona. Finalmente fueron reducidos, pero habrá que indagar con relación a todo este hecho millonario que ocurrió justamente en Cedrales. Pero ya vamos a tener el contacto con el compañero Joel López, que trabaja en este distrito, para tener las últimas novedades en torno a la situación que se planteaba en horas de la madrugada, tal cual podemos observar en estas imágenes de circuito cerrado que les vamos a plantear a continuación. Y una nueva modalidad, decíamos. ¿Por qué, Rodrigo? Porque anteriormente explotaban el cajero y se llevaban el dinero. Después se abrió el panorama para utilizar la tecnología y de esa forma entintar los billetes cuando explota un cajero. Entonces, en esos casos, los delincuentes iban a ir a perpetrar el hecho, pero cuando explotaban, los billetes evidentemente ya no iban a servir. Porque iban a terminar entintados. Ocurrió en más de una ocasión. Claro. Pero después pararon los expertos, delincuentes hablamos, en realizar este tipo de asaltos. ¿Para qué? Para estudiar, para analizar fríamente la posibilidad de un nuevo sistema para evitar, por un lado, explosionar, que explote el cajero y salga el dinero, y llevarse de una buena vez el cajero así, literal, completamente. Toda la estructura. De un gajo. Sin perjuicio de esa estructura. Claro, porque después seguramente tienen tecnología para poder desarmar ese aparato, tal cual, y extraer el dinero sin la necesidad de que los billetes terminen entintados. Exactamente, porque cuando se fuerza justamente el cajero, como bien lo decías Luis, hay una tecnología que ya se utiliza para que cuando se rompe, de alguna manera se fuerza para abrir, ya explota esta tinta y mancha todos los billetes. Y obviamente ya no se puede utilizar estos billetes porque es de público conocimiento de que de alguna manera fue sustraído de manera ilícita. ¿Qué pasa? Que los delincuentes por algo también están realizando todos estos tipos de hechos, porque no es un hecho aislado. Hace meses nada más, en el área 1 de Ciudad del Este, vimos y pudimos saber casi lo mismo que los delincuentes justamente habían hecho. Este es el momento en donde los delincuentes, que estamos hablando de 6 a 7 delincuentes, utilizaron un vehículo, Luis. Y este es el momento preciso. Estamos viendo imágenes del circuito cerrado. Ya veíamos las imágenes del circuito cerrado. ¿Cuándo llegan? Exactamente, de la llegada y cómo utilizaban la camioneta para estirar, arrancar. Esa es la palabra correcta. Arrancar, porque literal arrancaron el cajero. Acá estamos viendo cómo operan
para poder lograr el cometido. Ahí está, de manera rápida, sin perder el tiempo. De hecho que ellos de alguna manera utilizan el vehículo también para estirar. Y ahí ya llevan el cajero automático y ya se dan la fuga. Según los datos también, dentro de este cajero automático había la cantidad de 400 millones de guaraníes, aproximadamente. Esto obviamente va a tener que, necesariamente, se va a tener que hacer un arqueo administrativo en el banco correspondiente a este cajero automático. Pero sí, estamos hablando de una suma millonaria que estos delincuentes finalmente se llevaron y finalmente ya también, ojo con esto, antes de que los delincuentes entraran, y esto estábamos hablando también, 3 guardias de seguridad fueron reducidos. Así mismo. No, esto estaba bien planeado, la ejecución fue perfecta, se llevaron tal cual venimos mencionando literalmente el cajero, completito, sin daños, para poder ir a trabajar. Vaya uno a saber dónde, con más tiempo y tranquilidad, y desarmar eso, extraer todos los billetes sin que terminen entintados. Trabajamos en vivo desde el lugar, ya vamos a tener más detalles, la actualización de este caso que nuevamente habla de la tremenda inseguridad de la cual el Alto Paraná evidentemente está cansado. A ver, y cuando me refiero al Alto Paraná, ciudadanía en general. Por ahí, Palomita. Esa es la verdad. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Luis, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. Aproximadamente 100 metros se encuentra la comisaría 16 de Los Cedrales. Los delincuentes eran 12. Cerca de la 1:40 de la mañana llegaron a este cajero ubicado en la comunidad Los Cedrales. Literalmente arrancaron y arrastraron el cajero que contenía aproximadamente 400 millones de guaraníes. ¿Por qué utilizan el método ahora de arrastrar? Porque según los datos de especialistas, los explosivos, cuando se hacen las detonaciones, activan las tintas. Por eso ahora toman esa práctica de arrastrar los cajeros, porque allí ellos van a llevar en un sitio seguro y ya manipulan para poder sacar sin que explote la tinta, decían también los especialistas. Por ahora, poco o nada se sabe de estos delincuentes. Vamos a ver en el transcurrir de las horas que tienen los investigadores. Los guardias de seguridad de este local fueron obligados a ingresar a una zona porque estaban fuertemente custodiados. Un guardia ciudadano también que estaba recorriendo por la zona fue reducido por los delincuentes y también llenaron la ruta o la calle de este barrio con clavos Miguelito. La policía salía de la comisaría y ya también la patrullera quedó en llantas, no pudieron perseguir a los delincuentes. Se hizo ya horas después de toda la comunicación que dieron también a sus pares, pero hasta el momento no fueron ubicados estos delincuentes que en horas de la madrugada se pasearon llevando un cajero. Bueno, Joel, al inicio de tu relato vos hablabas de que físicamente este sitio donde se produjo el millonario asalto se encuentra aproximadamente, esto según cálculos estimativos, a 100 metros de la comisaría, es decir, a un paso, a casi nada, de la comisaría principal de Los Cedrales. ¿Es así? Es así, justamente en el portón prácticamente de la comisaría, ellos ya llegaron de clavo Miguelito. Todo estaba paradísimo. Cuando la policía fue alertada, ya se encontró con los clavos Miguelitos y la patrullera, que un poco ya sirve, se queda allí en el lugar. Entonces son 4 agentes que estaban de turno, poco o nada pudieron hacer, de repente una persecución, porque sin patrullera tampoco pudieron hacer mucho contra estos delincuentes que estaban armados hasta los dientes. Y observan ustedes en imágenes toda la logística que tenían estos delincuentes a bordo de 2 camionetas, también aparentemente había más campanas, trabajando con estos delincuentes que rápidamente se alzaron con este cajero. Bueno, perfecto, Joel. Acá nomás no le vamos a echar la culpa a la policía, a la pobre policía. Pobre digo, y lo digo literalmente. Todas las letras de la palabra. Así es, porque escucharon, 4 agentes
seguramente ni siquiera armas largas, seguramente no tienen municiones. Si tienen pistolas, ya hay suerte. Si la patrullera está en condiciones, tenemos más suerte aún. Entonces, ¿cómo vos vas a enfrentarte a un grupo criminal que tiene toda la logística, toda la infraestructura, toda la información, que tiene el dinero suficiente para poder preparar una ejecución de esta naturaleza? ¿Cómo le haces frente a los criminales? ¿Cómo le haces frente al crimen organizado? De entrada, como en el tenis, perdés 6-0. Sí, sí. 6-0. Y mayor número de personas también. O sea, Claro, son 12 delincuentes. Sí. Ultimados prácticamente, ya fueron inutilizados porque la patrullera ya no pudo moverse, los delincuentes ya tenían esa facilidad, no hay otro apoyo aquí para la Policía Nacional porque estamos hablando de la única comisaría, Los Cedrales, posteriormente tenés la comisaría 56 que está un poco más distante, la zona ya un poco más distante hacia la zona de Domingo Martínez de Irala. Bueno, van a tardar un poco para llegar y los delincuentes allí ya tenían esa oportunidad de darse a la fuga porque también hablamos de que el escape aparentemente hicieron sobre el puente que une estas dos ciudades, Mingaguazú y Los Cedrales. Manejaban perfectamente el sitio, cuidaron bastante bien y también las horas, porque teniendo en cuenta poder moverse rápido en estas vías, a esta hora al menos va a ser un poco complicado. Entonces, todo eso tomaron muy en cuenta. Se olvidaron de un pequeño gran detalle. Algunos agentes ni siquiera tienen los chalecos antibalas, compañeros, y esta es la situación. Manejar y hablar de seguridad en los últimos tiempos es hablar de pobreza, porque la Policía Nacional está administrando eso para seguramente hacer lo poco que puede contra estos delincuentes. Sí, una pena, pero eso es la realidad, que una vez más dejan en evidencia los delincuentes, claro está, que ya no respetan ni siquiera la comisaría y se van a operar de esta forma, en sus narices, como diciendo, ¿saben qué? Nosotros somos los que tenemos las condiciones y el control de este país, porque hacemos lo que queremos ante la falta de personal, de presupuesto. Y porque yo decía, mira, la palabra pobreza en el más alto sentido incluso de esta expresión, pobreza en todos los sentidos, en infraestructura, en capacitación, preparación, incluso lastimosamente, esa es la verdad, del personal para hacer frente a situaciones de riesgo como el que estamos observando e informando. Es así, forma parte de la realidad, por eso es que se animan, no es que se animan, sino que lo hacen ya frente prácticamente a una comisaría, y es un llamado de atención para quienes van a entrar a gobernar el 15 de agosto próximo. Joel, ¿algún detalle que nos olvidamos para cerrar este contacto? Bueno, y ahora, de repente, ¿qué más contar? Porque es el tercer cajero atacado justamente por estos delincuentes y probablemente es la misma banda o el remanente de la banda que sigue atacando a los cajeros que pertenecen a este conocido. Perfecto, muchas gracias por todos los detalles. Joel López, trabajando en vivo desde la ciudad de Cedrales. Y ya Vamos a escuchar, ¿eh? Sí, quería decir nomás, ya lo decía Joel, ¿Querés remarcar? Sí, quiero remarcar realmente que esto ya es un modus operandi de estos delincuentes que ya actúan de esta manera. Como bien lo decías también, Luis, anteriormente. Los delincuentes ya tienen como objetivo los cajeros automáticos y ya saben cómo actuar. Ya saben cómo alzarse con esto. Maduro, porque son profesionales, no van a ir a probar suerte. No, pero vos decías, Luis, que años atrás lo que ellos querían hacer era explotar. Y de hecho lo hacían. Y lo hacían. Claro, pero la metodología siempre va a cambiar, porque esto es muy dinámico, Rodrigo. Sí, sí. Entonces, los que están en el mundo de las finanzas buscan la forma de evitar perjuicios. Encontraron la tecnología para entintar los billetes en caso de explosiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? En contrapartida, los delincuentes, que son expertos también, porque tienen en sus filas, porque tienen el dinero para pagar, a gente entendida, que busca la alternativa para evitar que esos billetes terminen entintados y llevarse el dinero. Así nomás es, por la dinámica, y siempre va a ser así. Ahora,
algún día la policía va a tener la capacidad de enfrentarlos. Hoy esa capacidad no existe. Bueno, vamos a escuchar un poco al policía, justamente representante de esta comisaría, los primeros datos que nos contaban cuando llegábamos hasta la zona de Cedrales. Siendo a las 0:30 ahora aproximadamente 10 a 12 malvivientes llegaron a este sitio ubicado un cajero automático sobre la avenida 20 de diciembre y Moisés Bertoni, donde arrancaron el cajero y se apoderaron de lo mismo. ¿Pudieron ustedes acceder a videos de circuito cerrado como para intentar ver cómo actuaron estos delincuentes? Hasta el momento, personal de investigaciones está coordinando con la gente de otras instituciones para rescatar los circuitos cerrados ubicados en el lugar, para poder obtener más datos. Suele ser un lugar muy calmo lo que es la ciudad de Cedrales, justamente un hecho bastante llamativo lo que se dio el día de hoy. Así mismo, señor, un lugar habitualmente muy tranquilo. Este cajero suele ser utilizado siempre teniendo en cuenta que es una zona, digamos que céntrica, así por decir, ¿verdad? Para saber también si tenía mucho dinero, pudieron ya dialogar ustedes con los dueños del cajero. Y visiblemente es muy utilizado el cajero automático ubicado en esta ciudad. Es el único que se encuentra en esta ciudad. ¿No pudieron dialogar ustedes de qué banco sería este cajero? Según encargado de los guardias de seguridad, es de Sudamérica. ¿No tienen todavía ustedes el monto que se llevó del lugar? Hasta el momento todavía, señor. 11:19, vamos a estar al pendiente de las investigaciones en torno a este millonario asalto. 20 grados la temperatura. Seguimos en la zona sur del departamento del Alto Paraná. De Cedrales vamos a subir un poquitito más y vamos a llegar hasta la ciudad o el distrito de Ñacundaví. Ñacundaví, que a propósito de un salto maravilloso. Sí, espectacular. ¿Llegaste a conocer? Sí, llegamos a conocer. Llegamos a visitar el lugar. Ahora como que llueve, no sé si estará ¿En condiciones? En condiciones, pero en verano, espectacular. Bueno, por eso al margen. Lo que Sí. acá queremos informar es de esto, que es deleznable, porque hay novedades en el caso. Imagínense, un hombre, un joven, abusó de su propia mamá. Es terrible el caso. Un joven abusó de su propia mamá biológica. Por supuesto. ¿Por qué me miras así, Rodrigo? No, es que te prometo que es la primera vez que escucho una noticia así. Primera vez. Un joven abusó de su propia... Habría. Bueno, habría, claro. Se va a investigar. Sí. Pero los primeros datos hablan de eso. Su mamá biológica. Sí. Bueno. Quedó detenido el joven. Sí, sí. ¿Que es mayor de edad? Sí. Tiene 27 años. Tiene 27 años. Ocurrió en el distrito de Ñacundaví, como decíamos. Aparentemente, esto se registró durante la tarde del miércoles último. Según los datos preliminares, la mujer fue rescatada por familiares de entre la maleza y trasladada hasta el hospital de Mayor Otaño, donde fue inspeccionada. Mayor Otaño, por las cercanías. Recordemos que hoy día tenemos allí el corredor, una ruta muy nueva, interesante, que justamente conecta los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Entonces fueron hasta Mayor Otaño. Atendé bien a esto, Rodrigo. El diagnóstico clínico confirmó que la mujer fue sometida sexualmente. La víctima incluso llegó a manifestar que su hijo llegó a la casa bajo los efectos del alcohol y aparentemente de drogas. Luego de una jornada supuestamente de pesca. Y al llegar a la casa, ¿qué hizo? Porque maneja un revólver, empezó a realizar disparos. Y al percatarse de esta situación, la víctima, su mamá, fue a resguardar a sus otros dos hijos, pequeños aún, de 3 y 8 años, en una plantación. Pero de allí ya no pudo escapar. ¿Qué pasó? Este hombre totalmente sacado, reiteramos, 27 años, habría sometido sexualmente en este matorral a su propia madre. Los menores huyeron y se escondieron también en ese sitio. Imagínate el terror para estas dos criaturas, el trauma para estas dos criaturas. Es desgarrador todo lo que contó la agente fiscal
María del Carmen Mesa. Sí, imagínate la mamá también, imagínate la mujer que tiene también hijos. Estos hijos tuvieron que literalmente huir de su propio hermano, que aparentemente, como bien lo decías Luis, estaba bajo los efectos del alcohol. También supuestamente estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, porque yo digo, para realizar estos tipos de actos, que en un principio también estamos hablando de violencia, estamos hablando de tenencia de armas de fuego, disparar al aire, ya amedrentar a la mamá, amedrentar a los hermanos, que los hermanos tengan que esconderse y de alguna manera huir para que no le haga nada a su hermano. Posteriormente, esta persona, 27 años de edad, me decías, Luis, sí, que abusó de su propia madre sexualmente, ya se encuentra detenido por los agentes policiales. Aparentemente no quiso dar declaraciones al respecto, pero sí ya se habla también que obviamente se hizo un examen médico a esta mujer y se pudo constatar que aparentemente fue abusada por alguien. En este caso, la mayor sospecha gira en torno a su propio hijo. Bueno, vamos a estar a los resultados de esta investigación. Imágenes simplemente de referencia por la gravedad de este caso. 11:23, 20 grados la temperatura. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de este golpe a los narcotraficantes. Operativo de la SENAT. Ayer interceptaron un camión de cargas con una cantidad impresionante de marihuana. Lo que se presume es que iban a cruzar, como siempre, al territorio brasileño. Pasa que acá producimos a gran escala marihuana. Esa es la verdad. Somos uno de los mayores productores de marihuana, droga ilícita aún. El personal de la Dirección de Inteligencia del Departamento Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, interceptó un camión que transportaba este cargamento de marihuana. Fue en inmediaciones al peaje ubicado sobre la ruta número 2 en Minga, Guazú. La droga estaba oculta en un sistema de doble fondo en el techo de la carrocería del camión. La carga provenía del departamento de Caaguazú y, como decíamos, tendría como destino el Brasil, según estimaciones de los intervinientes. Hubo un detenido y la carga, luego del pesaje, bueno, atendé cuántos kilos. ¿Cuántos kilos? 1.400 kilos de marihuana. Casi 1,5 toneladas. Así es. De marihuana, que según también los datos, Luis, y esto es importante acotar, sí, que se presume que la droga estaba siendo destinada a facciones criminales del Brasil. Como siempre. Este es el dato también que las autoridades están teniendo y claro, uno ya como es de público conocimiento, se produce acá la droga o también el paso internacional de la droga habitualmente se genera aquí en el Paraguay y bueno, estamos hablando de una gran cantidad que afortunadamente ya también fue incautada por las autoridades policiales. Una persona detenida, decías, Luis. Así es. Agente especial de la SENAT de la ciudad de Asunción maneja informaciones de que una persona estaría transportando en un vehículo de gran porte sustancias lao brasileñas. En ese sentido ellos se han ubicado en la zona más o menos, el lugar que manejaban y efectivamente después del peaje el mismo fue aprehendido por los agentes especiales de la SENAT. Y como podrán ver, el camión tiene un doble fondo, pero el de hacia arriba, y ahí se fueron colocadas las sustancias que pesó más de 1.400 kilos. ¿Una persona detenida? Una persona al conductor. Por el momento el conductor está detenido, vamos a seguir con las investigaciones, seguramente tiene algún integrante del grupo, porque entendemos que están llevando constantemente hacia el lado brasileño. ¿El origen y el destino? El destino sería Brasil. Ahora bien, el origen aparentemente sería de la zona de Caaguazú. Este camioncito tenía como destino Brasil ahora. Así mismo. Esa es la información que tenemos por el momento. ¿Qué otra mercadería llevan? ¿Perdón? ¿Qué otra mercadería estaban llevando el camioncito? Y solamente la sustancia, sí, vacía. ¿La identidad del detenido? Él se llama Marco Antonio Florentín. ¿La SENAT de Asunción fue la que realizó el procedimiento fiscal? En coordinación con agentes especiales de la base de Ciudad del Este. Usted dice que era continuo el transporte de esta manera. Son informaciones que manejamos, sería constantemente, este grupo estaba enviando hacia la brasileña. El agente fiscal antidrogas, Elvio Aguilera. En el techo toda esta cantidad de marihuana.
Sí, siempre, habitualmente los camiones se suelen hacer una especie de doble fondo, ya sea abajo, en la parte del conductor, también arriba, que en este ¿Cuántos caso camiones ya habrán pasado similares? ¿O este mismo camión al lado brasileño? Sí, según decía el agente interviniente, aparentemente fue por una fuente humana que ellos tuvieron también. No, como siempre, Sí, la información. siempre. Claro, Alguien... no, yo me refiero a cuántas veces ya habrá pasado. No, sí. Estos son, podemos decir, un porcentaje mínimo nomás de lo que habitualmente pasa por nuestro territorio, luego va al Brasil, ya también en otros países, y bueno, goza de gran salud, como antes lo decía Luis, goza de gran salud el tráfico de drogas, lamentablemente, en nuestro país. Así es, 11:27, 20 grados la temperatura. Volvemos a la inseguridad. Vamos a escuchar atentamente lo que ayer nos manifestaba, volviendo a los piratas del asfalto, la víctima. Porque esto es muy importante y hay que atender cómo él, muy sentido, relata todo lo que tuvieron que vivir en plena madrugada. La exposición que tienen estas personas al conducir vehículos de un tramo a otro, larga distancia, una cantidad impresionante de mercaderías de alto valor, mercaderías ajenas. Y la exposición, vuelvo a repetir, en todos los sentidos. ¿Y por qué hablamos del relato del chofer? Él dice de que supuestamente los delincuentes, los piratas del asfalto, incluso estaban en condiciones de quemarlos vivos. O sea, al todo, nada. O sea, no les importa quiénes son los que están en el interior de ese vehículo que tienen como objetivo, con tal de llevarse las mercancías. No les importa si el chofer, el guardia, tienen familia, nada, absolutamente nada. Así operan los delincuentes, así de sanguinarios son. Sí, y son delincuentes de la pesada. Ayer se llevaron mercaderías por valor millonario. Esto nos decía el chofer de esta transportadora. Reiteramos, este asalto ocurrió en la zona de Nueva Esperanza y Mingaporán, zona límite entre Alto Paraná y Canindeyú. Los 6 vehículos como enfrente de Impasa. Ahí cerraron el paso y se bajaron con chaleco policía y Senat, todo con arma larga. Y ahí ya me bajaron ahí en la ruta. Me alzaron. Era una revisión. No, primero dijeron policía y después asalto. Me alzaron una camioneta y de ahí me bajaron otra vez porque uno se subió en el camión y no sabía manejar. Me alzaron otra vez en el camión y traje hasta cerca del surtidor. Ahí nos metieron maizal, más o menos 200 metros de la ruta. Ahí ya estaban casi 30, 40 personas estaban esperando el camión. Todo listo ya estaba. Todo listo, ¿no? Ya estaba un camión rojo esperando ya para transbordar. Y tardaron más o menos media hora para transbordar toda la mercadería. Es un asalto de Guairá, ¿verdad? Asalto. Y de ahí nos alzaron la carrocería del camión y salieron otra vez en la ruta y vinieron, o sea, que llevaron hacia Ciudad del Este otra vez. Y ahí se quedó en el bajo y prendieron fuego y nosotros estábamos en la carrocería. ¿Prendieron fuego cuando vos estabas dentro del vehículo? Sí, y con los custodios. Ellos estaban entre 3 y o sea, que entre 4 estábamos en la carrocería. Y por suerte no cerraron bien la puertita y forzamos eso y... Lograron salir, o si no perdías a tu mujer. Sí, lo mandamos casi no hay nadie. ¿Entre 3 vehículos? Entre 4. 3 proseguras hace 4. ¿Cuándo les abandonó ahí? ¿Qué le dijo? Pego esa huellícula o abrí la puerta, no se tenía se dice en el tintor y en bueno así. Viste que ve cabina y al lado primero apoyé. A dispararse ambos llegan a la tintor a aviación y tipo tenía pepina. A disparar cada uno y dice. Por eso yo iba cada uno lo disparaba. Pero vos apoyé que otro vehículo, casi 3, 4 vehículos me apoyé. ¿Vos llevabas varias mercaderías? Sí, varias. ¿De dónde saliste? De Ciudad del Este. Ciudad del Este, ¿qué hora más o menos? Las 11 salimos de Ciudad del Este. ¿No notaste nada raro por el camino? La verdad que no. En Fortuna no se adelantó un Hilux, solamente eso. Y después ya ahí enfrente de Impasa. ¿Es la primera vez que te pasa esto? La primera vez. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en la empresa? En esta empresa 1 año, pero anteriormente estaba trabajando en otra empresa. Y en ese estuve trabajando 4 años como el chofer. Y es la primera vez que me pasa. Los supuestos policías estaban cara cubierta, descubierta, ¿qué utilizaban? Tenía pasamontaña. Pasamontaña. Completo. Armas largas. Armas largas. Todo M16. Y uno estaba con camuflado como militar. Y las personas que estaban allí para descargar, ¿llegaste a ver algo?
No llegué a mirarle porque viste que yo siempre me agarraba en mi cuello y no podía. Mucha violencia. Sí, uno de ellos era muy violento, cada rato me pegaba. Hablaban en portugués. Uno hablaba en portugués, pero no es brasilero porque su portugués es medio paraguayo. Me hablaba en portugués, pero hablaba todo mal. ¿Qué pensás ahora, después de ese momento terrible, porque te ibas a quemar dentro de ese camión? Y empezamos a forzar la puerta porque ya veíamos el fuego, ya estaba agarrando todo el parte del frente y empezamos a forcejear con los custodios y a abrir la puerta para salir. Expresiones de Juan Morínigo, chofer, víctima. Y hay que ponerse en el lugar de este señor trabajador que está arriesgando en primer lugar su vida para llevar el pan a su casa, transportando mercaderías ajenas por valor millonario en un trayecto sumamente peligroso, donde siempre ocurrieron asaltos de esta característica. Sí, y estamos hablando siempre, lamentablemente tenemos que sufrir en el Alto Paraná al menos el tema del crimen organizado, porque estas personas están organizadas, ya estamos viendo, estábamos escuchando a esta persona cómo hablaba que estos delincuentes sabían perfectamente lo que tenían que hacer, de hecho lo hicieron, posteriormente quemaron los vehículos, ya se dieron a la fuga y lamentablemente los que sufren son estas personas que son asalariadas, que hacen lo que sus jefes, sus superiores les mandan a hacer y se exponen ante esta situación todos los días, porque hay choferes que todos los días están yéndose de un lugar a otro, transportando mercaderías y bueno, son blanco de los delincuentes que lamentablemente están perpetrando muchos hechos delictivos aquí en el Alto Paraná, específicamente en el este del país. Y habrá que ver cómo las autoridades toman cartas en el asunto. Hace poco ya el director de la Policía Nacional fue cambiado. Así es. Pero seguimos viendo todavía estos hechos de inseguridad que, insisto, no son delincuentes que se les ocurre nomás robar o adictos a las drogas que están por la calle y hurtan objetos. Estamos hablando de bandas criminales, crimen organizado. Totalmente. 11:34 en todo el territorio nacional. Vamos a hablar ahora de este hecho que ocurría en la semana y no nos preguntamos aún, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué un hombre que tenía la capacidad de salir de esa casa termina falleciendo de manera trágica tras un incendio? ¿Por qué el señor Lucio Bogado, domiciliado en vida en la zona del kilómetro 10, no pudo salir de la casa de su amigo en plena siesta para salvar su vida? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde empezó el fuego? ¿Cómo empezó el fuego? ¿Y por qué él termina falleciendo, reitero, totalmente quemado, calcinado? La vivienda también se redujo a cenizas. Material cocido en un 50%, estructura de madera en el otro 50%. Sí, muchas preguntas que hacerse. Muchas preguntas. Independientemente al relato del dueño de la casa y amigo, porque él fallece en el interior de la casa, su amigo Lucio Bogado, independientemente a lo que diga don Victoriano, muy sentido aparentemente, aquí hay que hacerse muchas preguntas. ¿Qué pasó con don Lucio? ¿Por qué no pudo reaccionar a tiempo? ¿Cómo no había se dio un laberinto cuenta? allí para no poder escapar? Estaba bajo los efectos del alcohol, quedó dormido, no fue avisado a tiempo. ¿Qué pasó? Sí, porque es muy llamativo el hecho de que no se haya dado cuenta de que se estaba generando un incendio en la vivienda. En este caso fue en la casa de su amigo. ¿Cómo no se habrá dado cuenta? Como podría ser también, Luis, esta hipótesis que estabas mencionando, que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol, tuvo un sueño profundo, muy profundo, y por esta razón ya no pudo darse cuenta, no pudo salir finalmente y terminó falleciendo. Pero son preguntas que hay que hacerse necesariamente para poder de alguna manera dilucidar si es que fue un accidente. También se estaba hablando de que el incendio se generó por un cortocircuito aparentemente. Claro, es lo que se presume. Sí. Es lo que se presume. La casa no era muy grande, Rodrigo. La estructura no era muy grande. Entonces, hacerse este tipo de cuestionamiento siempre es importante.
porque ¿cómo es posible que un señor que tiene la posibilidad de salir a tiempo y que no lo haya hecho? Y que finalmente termine calcinada esta persona. Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando que él estaba en compañía de otras personas en el interior. Una de ellas, el dueño de casa. A quien vamos a escuchar a continuación, brevemente, al señor Victoriano, que nos relata. Este es el señor Victoriano, él también estaba dentro de la casa. Su amigo. Su amigo. Por eso, llamativo, esta serie de cuestionamientos. Escuchemos a don Victoriano. Último, hicieron el cocina, bango, caro, más no sé, cómo era, pero en de visita en Tegucigalpa. Hubo años tengan ahí se drama y na ko se ayudan ahí. Por de con añón de se añón de. De igual porque supuestamente como tiene electrodoméstico tiene carga eléctrica la hoja y tú va en de igual. Pesa no na cual se ma. Pero peña cocinan valle pelo. Ya cocinan valle pero no yo quédame tranquilo. Yo voy a socio de doble peso y ni cocinar en la pero oye tía oíne oye pío dice nada de que tú escena en la cotilla eso no se está digo te no se apenas con la caipata no se va es que esté güey oñandungo pero pu aman güey ave ai cangu Đây por acá pues esterila tatao pues esterila una media hora no caipama hoja de madera sí hoja de madera chapa la iteso tu secterillo y gente ya tu secterillo ya está pan no está ahí de ayudarse más se ponen de por acá no se por acá no se por acá ¿vos años ahora por ahí? 55 años sí procurando y no le hizo doble tercera edad pero cobra tajada y no hoy cobra ahí con kilómetros de montaña kilómetros de montaña un sobrino no hay más hermano un sobrino andaba bueno en media hora es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Yo me voy a seguir cuestionando siempre por qué no pudieron ayudarlo, por qué él por sí mismo no pudo valerse. Y allí me surge la duda, aparentemente el alcohol hizo estragos en él y ya no tuvo la fuerza, no sintió absolutamente nada. El amigo tampoco pudo sacarlo, por lo que vemos y escuchamos. Y es así como él termina perdiendo la vida, porque no otra explicación no habría. No, lamentablemente falleció esta persona y como lo decías. Literal, ya sí, no podía ni siquiera pararse a consecuencia del consumo en exceso de alcohol. Claro, sí, pero yo digo también, y me hago esta pregunta, si vos estás en un lugar y tu amigo está acostado, está durmiendo por causa del alcohol, se genera un incendio, yo creo que algo vas a tener que hacer, algún acto, o sea, y estoy hablando en cuanto a lo que yo presumo, a lo que yo opino, tampoco yo sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó, cómo sucedió los hechos, pero me resulta un poco llamativo realmente que se dé un incendio, que esta persona se salve, pero a tu amigo que está ahí, suponemos bajo los efectos del alcohol, lamentablemente no haya fallecido, así que bueno... Habrá desde que todo punto de vista muy llamativo. Sí. Vamos a escuchar lo que decía el bombero. Sí, yo llegué como apoyo ya del primer móvil que llegó con el conductor. Él estaba en otro servicio, en el servicio de ambulancia. Ahí le pasaron el incendio. Tuvo que hacer el cambio de móvil y venir solo ahora. Yo llegué ya después, ya como apoyo de ese móvil. ¿Es todavía muy prematuro poder decir las causas del incendio? Así mismo, todavía es prematuro decir, aún se desconoce la causa del incendio. Eso después de un peritaje se estaría verificando y dando una respuesta a eso. La persona está totalmente calcinada. Ya, lastimosamente, no hay más nada por hacer. No hay nada. 11 con 41 minutos, 20 grados. Nosotros sí cuestionamos. Tal vez no le importa a nadie, ni siquiera a las autoridades, investigar a fondo. Porque al fin y al cabo es una vida, pero
de gente muy humilde, pero nosotros sí nos cuestionamos esto, Y porque también- se pudo haber evitado. Exactamente. Y también, Luis, televidentes, tener mucho cuidado con el tema de los incendios que se generan dentro de las viviendas, porque realmente estamos en una sociedad donde lamentablemente en muchas viviendas hay conexiones clandestinas. Hay cableríos mal conectados y la mayoría de los incendios que se dan en las casas son a causa de estas situaciones, que son los cortocircuitos. Más que nada, Rodri, más allá de la cuestión de la conexión clandestina para obtener energía de la ANDE, acá la cuestión es lo último, la precariedad de las instalaciones eléctricas internas. Sí, de la mala manipulación también de los cableríos. Mucho cuidado con eso porque lamentablemente se genera este tipo de situaciones. 11:42, seguimos en la ciudad de Presidente Franco. Vean imágenes, nos enviaban nuestros televidentes para compartir la preocupación que tienen muchos porque se instaló la violencia en la liga local y una ola de violencia que es imparable según nos pasaban el dato. Acá está, entre jugadores. Ahí está el momento. Sí, entre jugadores, cuerpo técnico, ayudantes, público en general. Esto ocurría en el encuentro entre Nanagua Fútbol Club y el Atlético Stroessner, un clásico de vecinos, una eterna rivalidad. Afortunadamente no pasó a mayores, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Todos los domingos los partidos de la liga local se está tornando violentos. Es decir, son varios, se están tornando violentos. Y acá en este clásico encuentro no hubo excepción. Reitero, no pasó a mayores, pero los televidentes que enviaron esta grabación nos enviaron preocupados, porque esto tarde o temprano se puede descontrolar e incluso podemos estar hablando de una tragedia. Claro, y los aficionados también ahí que están tirando de alguna manera objetos donde se generó Ese esta es discusión. otro problema, Rodrigo, discúlpame. Sí. Y motivo de preocupación y sugerencia de televidentes. La ingesta incontrolable de alcohol en las canchas. Nadie controla, nadie dice nada, no hay prohibición. Y cuando hay alcohol de por medio, sabemos que la situación puede descontrolarse más fácilmente, que la gente ya no actúa dentro de sus cabales, los que están alcoholizados permanentemente, se van a dar este tipo de situaciones que, reiteramos, puede terminar muy mal dentro de la liga local. Es un llamado de atención para la dirigencia en general y los deportistas. Sí, y tomar conciencia. Y el ejemplo también que dan, Luis, porque más allá de que los aficionados puedan tomar o no alcohol, puedan emborracharse, que esto está mal en los recintos deportivos, estamos hablando de que estos jugadores, que yo imagino que la mayoría son profesionales, estamos hablando de una liga profesional de fútbol, tener que actuar de esta manera, de manera violenta, increpándose, amenazando con pegarse. Esto, obviamente el ejemplo que le estás dando a tu afición también genera que la afición reaccione de una manera violenta. Así es. Yo creo que parte también mismo de mira, lo que los jugadores... Eso es lo que no queremos, porque hay muchas criaturas. Sí, ahí está, hay menores. Impresionante. Bueno, vamos a ir a la pausa, 11:45, en instantes más noticias. Seguimos informando y Rodrigo, impresionante el movimiento. Sí, importante el movimiento, principalmente a los vehículos que están justamente yéndose hasta la ciudad de Foz de Iguazú. También están los vehículos que están llegando hasta nuestro territorio nacional, hasta cargadito, como cada viernes. Bueno, seguimos informando y ahora vamos a hablar de esta problemática eterna en nuestro país de la tierra. Mucha gente que está con problemas judiciales, superposición de títulos, problemas para encontrar la finca. Bueno, vamos a necesitar media hora como mínimo para exponer todos los problemas, pero vamos a un caso en particular. ¿Por qué? Porque hay un interés muy grande. Segundo puente, zona de influencia. Estamos hablando del barrio Tres Fronteras,
Hoy, una iglesia reclama de que en contubernio con concejales, es grave la denuncia del presidente Franco, una empresa privada quiere apropiarse de este terreno, de este inmueble donde tienen su construcción para los encuentros. Vamos a escuchar lo que planteaba el abogado, quien se encuentra asesorando y planteando las distintas posiciones con documentos, aseguran ellos, ante la justicia. Bueno, muy buenos días inicialmente para ti, para la audiencia. Efectivamente estamos en el predio de la iglesia en donde habíamos solicitado la adquisición en compra directa de este inmueble, ya ocupada por ellos a partir del 2008. Inicialmente el inmueble ocupado era de 23 metros por 50, pero en el 2010 es que se nos pidió a que retrocediéramos un poco más el espacio, el terreno, a los efectos de abrir una calle. Es así que en el 2010 se hizo la mensura, la municipalidad la realizó la mensura y es así que se confeccionó el plano y a partir de ese momento los estamos pagando el impuesto de arrendamiento, incluso se pagó todo el impuesto a la construcción y es totalmente legal el ingreso acá en el inmueble, pero nos desayunamos en estos días con el rechazo del pedido de la compra directa por parte de la Junta Municipal. Todavía no fuimos notificados aún de esa resolución, evidentemente que tiene su proceso de la elaboración de esta resolución y asimismo de la Intendencia Municipal debe promulgar y notificarnos. Tenemos a partir de esa notificación 10 días para accionar en defensa de los intereses de esta comunidad. Lo que ustedes en este caso están pidiendo es la compra directa. ¿Y a qué se debe, digamos, que han rechazado los concejales esta compra en todo caso? Es en base a una oposición de OTS alegando ser legítimos propietarios de este lugar. Es una cuestión que lo vamos a analizar quizás judicialmente o también administrativamente, pero estamos abiertos al diálogo tanto con la municipalidad o con la empresa OTS. Pero evidentemente lo llamativo de todo esto es que nunca fue ocupado absolutamente por nadie este espacio. Los ocupantes primarios de este lugar son esta congregación. Por lo tanto, la posesión lo mantiene desde el inicio la iglesia. Este predio no era utilizado en todo caso durante todo este tiempo. Nunca fue ocupado absolutamente por nadie. Por ello es que la municipalidad también así lo entendió, por eso seguramente ellos accedieron. Si fue una negligencia por parte de la municipalidad de no conocer su terreno en sí, su inmueble, porque ellos entendieron también así como nosotros de que efectivamente este lugar es un predio municipal.